Hola jóvenes, vamos a empezar con problemas de dinámica con fricción y como siempre vamos a empezar con algo bastante sencillo. ¿Okay? Un cuerpo en un plano horizontal con fricción, esa es la diferencia de los anteriores, ahora vamos a tener siempre la fricción y aquí se nos dan estos coeficientes. Coeficiente de fricción estática 0.5, coeficiente de fricción cinética 0.45. Estos son adimensionales porque serían fricción sobre normal, dos fuerzas, entonces quedan sin unidades. ¿Okay? A este bloque se le aplica una fuerza horizontal de esta magnitud y se nos pide determinar la aceleración del cuerpo. La fricción no nos las pide, pero también la vamos a determinar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar, como todos los diagramas de dinámica, a hacer nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? A diferencia de los problemas de dinámica sin fricción, aquí, bueno, en aquellos, si recuerdan, siempre les decía que no era necesario o no era tan importante determinar las componentes perpendiculares de las fuerzas perpendiculares al plano. ¿Sí? De ahí podemos sacar la normal, les decía, no es tan relevante si no tenemos fricción. Ahora, como sí tenemos fricción y la fricción se determina a partir del valor de la normal, entonces sí tenemos que hacer nuestro diagrama o nuestro análisis en la dirección perpendicular al plano a fuercitas, ¿sí? Siempre tenemos que hacer eso para determinar el valor de la normal y con la normal vamos a determinar el valor de la fricción utilizando precisamente los coeficientes de fricción que se nos dan. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con el análisis en Y, en este caso. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque si tenemos movimiento va a ser, en este caso, en la dirección del plano, es decir, horizontal. En Y no. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en Y? En este caso tenemos el cuerpo. Sobre este tenemos el peso, hacia arriba la normal y acá pues esta fuerza. Ok, entonces en Y nada más tenemos normal positivo hacia arriba, peso negativo por su dirección menos mg igual a 0. Ok, y de aquí tenemos que el valor de la normal es igual a 40 por 9.8 nos da un valor de 392 newtons. ¿Ok? Ya tenemos el valor de la normal. Entonces, con este valor y la definición de nuestro coeficiente de fricción estática, μs es igual a F estática máxima entre el valor de la normal, podemos determinar nuestro valor de la fricción estática máxima igual a μs por la normal. μs se nos da, la normal ya la determinamos, entonces tenemos que la fricción estática máxima va a ser igual a ver, enfoca, si enfoca, ok, es igual a 196 newtons. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hasta de manera intuitiva lo podemos saber, ya lo deben de estar sospechando. La fricción estática máxima es 196 y estamos aplicando aquí una fuerza horizontal de 194 newtons. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Pues no se va a mover.
Entonces nada más para indicar esto, tenemos que esta fuerza, que es la única, es decir, esta es la sumatoria de fuerzas sin fricción, que es igual a esa única fuerza, que es igual a 194 newtons, es menor a nuestra fricción estática máxima. ¿Ok? Aquí eché todo este rollo, pero esto corresponde a la comparación de nuestra sumatoria de fuerzas sin considerar la fricción, inclusive en valor absoluto, para ser todavía más contundente, porque pueden ser, bueno, enseguida vamos a ver por qué, es menor a F max. Por lo tanto, el cuerpo no se mueve. Es decir, la fuerza que aplicamos no alcanza a romper el equilibrio en el cuerpo, y si no se mueve, pues ya la aceleración es igual a 0 y se acabó el problema. Ya. La fricción. ¿Cuánto vale la fricción? ¿Esto o esto? Pues esto. ¿Ok? Equilibra precisamente la fricción la sumatoria de fuerzas o las fuerzas externas, que es esta nada más. Entonces el cuerpo no se mueve, está en equilibrio, entonces sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces en X es F mayúscula menos F minúscula. La fricción siempre la vamos a considerar como F minúscula, entonces va a ser F menos F igual a 0. ¿Sí? Porque esta no supera a la fricción máxima, entonces aquí va a tener la fricción que equilibrar nada más a esta fuerza. ¿Ok? Bueno, entonces ahí sería este el problema, pero vamos a agregarle otro inciso para enriquecer este problema. Vamos a agregar un inciso que va a ser prácticamente lo mismo, pero ahora vamos a considerar bloquecito, los mismos coeficientes, todo igual, nada más ahora vamos a considerar, este es el inciso B. Ahora la fuerza externa F igual a 100, no, esto es lo que hicimos, vamos a considerar 200 newtons. ¿Ok? Entonces, en Y no cambia nada, tenemos lo mismo y tenemos otra vez del inciso anterior que F max va a ser igual a 196 newtons. ¿Ok? Y ahora esto nos va a servir para hacer la comparación con las otras fuerzas. Entonces hacemos la comparación. Esta fuerza, que es la sumatoria de fuerzas sin fricción, que es esta solamente, ¿sí?, es mayor a la fricción máxima. ¿Sí? Cuando tenemos este caso en que se supera, entonces el cuerpo sí se mueve. ¿Okay? Si es menor, como en el caso anterior, no se mueve, aceleración 0 y ya se acabó el problema. Si es mayor, entonces sí se mueve. Pero luego, ¿qué hacemos? Entonces, como sabemos que sí se mueve, quiere decir que sí se rompe el equilibrio, ahora sí hacemos en X nuestra sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton en la dirección del movimiento, en X o en la dirección del movimiento, que es lo que sabemos, ¿sí? Ok, entonces en la dirección de movimiento, ¿qué fuerza tenemos? Pues nada más tenemos sobre el cuerpo esta F de 200 newtons y en dirección contraria la fricción.
¿Ok? ¿Cuál va a ser esta fricción? ¿Sí? Aquí hemos encontrado un valor de F max 194. ¿Esta va a ser? Pues no, porque ahora ya sabemos que sí se mueve. Entonces vamos a utilizar, para determinar este valor de esta fricción, el coeficiente de fricción cinética. ¿Sí? Como sabemos que se mueve, entonces estamos en la fase de movimiento y entonces utilizamos que μ K es igual a fricción cinética entre la normal. Entonces la fricción en este caso, ya con el movimiento, va a ser μ K por la normal, y esto va a ser igual a 392 por punto 45, que eso les da un valor de 176.4 newtons. 176.4 newtons. ¿Ok? Entonces, regresamos a esto. Entonces tenemos que F menos F minúscula de fricción es igual a masa por aceleración. Sustituyendo, tendría F 200 newtons menos 176.4 newtons igual a masa ...40 kilogramos por la aceleración. Si se fijan, nada más tenemos ahí que despejar la aceleración de manera muy simple y vamos a obtener que la aceleración es igual a 0.59 metros sobre segundo cuadrado. Ya tendríamos ahí la aceleración. ¿Ok? Aquí ojo con la fricción. ¿Sí? Si tenemos movimiento, entonces vamos a utilizar el coeficiente de fricción cinética para determinar el valor de la fricción. Y aquí ya no importa el rango de la fricción estática porque ya tenemos movimiento. Entonces, si queremos saber la fricción, si se mueve, pues simplemente va a ser este es su valor de la fricción, este es su valor de la aceleración. ¿Ok? Y la fricción máxima nada más nos va a servir para determinar si el cuerpo se mueve o no se mueve. Si se mueve, ese acaba el problema. El valor de la fricción va a ser el valor que tenemos de la sumatoria de fuerzas sin considerar la fricción, y la aceleración va a ser 0. Y si se mueve, entonces aplicamos en la dirección del movimiento la segunda ley de Newton y consideramos ya la fricción como fricción estática, es decir, utilizamos el coeficiente de fricción cinética, y utilizamos el coeficiente de fricción cinética para determinar esta fricción cinética, ¿ok? De movimiento. Bueno, eso sería este problemita. Vamos a seguir con uno muy parecido en el siguiente video. Chao.